Hola, ya estamos en la tercera catequesis de este material que se nos proporcionó Una tilma, un corazón, Semana Guadalupana, Novena Intercontinental. El objetivo de hoy es dejar muy en claro que el acontecimiento guadalupano nos impulse a llevar la presencia amorosa y compasiva de Dios en las periferias. Llevar el mensaje de Jesucristo, pero a la vez que se note, que se sienta esa presencia amorosa y compasiva de la misma forma que se vio y se notó cuando Santa María Virgen de Guadalupe se le apareció al indio Juan Diego. Fíjense que más de las veces todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de hacer algo por los demás. Y cuando lo hicimos, sin duda fue una experiencia inolvidable. ¿Por qué? Porque nos hizo sentir bien primeramente con nosotros mismos. Y de igual forma, si le dimos una ayuda a esta persona, pues también esta persona se sintió muy bien. Un agradecimiento que quizás aún hasta estos días te está eternamente agradecido, como lo dice la frase. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando usted hizo algo por esa persona, llevó la presencia amorosa y compasiva de Dios. Esa persona recibió esa ayuda que quizás lo pudo haber recibido de su familia, pero no fue así. Quizás lo recibió de una persona extraña, y es ahí cuando tiene más carga emocional, cuando lo recibes de otra persona, de quien no lo esperabas, y es donde la experiencia se vuelve extraordinaria. Así pues, el católico está llamado a llevar esa presencia amorosa de Dios y compasiva en las periferias, como lo dice el objetivo. Es decir, no tiene que ser propiamente dentro de tu círculo familiar o dentro de tu comunidad, sino que tiene que ser fuera, al exterior. Pero, ¿cómo vamos a poder llevar esta presencia amorosa y compasiva de Dios a las periferias si no lo podemos vivir aún dentro de nuestro círculo familiar? Tenemos que empezar primero en casa, y es donde a veces cuesta muchísimo, y es donde a veces se cumple este refrán que dice: candil de la calle y oscuridad de su casa, porque con gente ajena, dice uno todavía, sí, muy amable, muy servicial, pero con su familia no levanta ni un dedo. O en su comunidad no hace lo que le corresponde, pero sí anda quedando bien con otras comunidades. Entonces aquí es donde tenemos que ponernos a pensar que más de las veces tenemos que empezar primeramente dentro de nuestro círculo familiar, llevar la presencia amorosa y compasiva de Dios. Y esto nos hace pensar también que, pues, hay ciertas cosas que no podemos controlar así de primera mano en el ámbito social de nuestras comunidades o en nuestro país. Y pues son eso, ciertamente, los problemas sociales que a muchos, más aquellas regiones del país donde son muy afectados con respecto a su economía, pues estas personas sí que al levantarse cada día y conseguir un plato de comida, pues es un reto. Afortunadamente, los que vivimos dentro de lo que es las urbanidades, pues tenemos un trabajo donde dirigirnos y cómo ganarnos el sustento, pero en regiones apartadas o en comunidades que se les llama, que están en pueblitos lejanos, sin duda alguna
es difícil conseguir el pan de cada día. Porque lamentablemente los problemas sociales que se presentan, como podrían ser las injusticias o la falta de oportunidades en esos lugares, pues es un grito que se deja escuchar a través de los medios de comunicación que claman ayuda. Y ahí es donde como católicos tenemos que poner mucha atención y preguntarnos qué sentimos o qué pensamos ante esta gravedad de ciertos problemas sociales que podemos encontrar. No vayamos muy lejos, aquí en nuestra urbanidad donde nosotros nos encontramos. Los problemas que se están dando, más que nada, pues son de inseguridad, donde el crimen organizado está a todo lo que da. Y otro problema o situación grave que se ve en nuestro país, en nuestra sociedad, pues es la economía, que aunque los medios de comunicación, el gobierno nos dice que estamos bien, pues nosotros lo sentimos y lo palpamos en nuestro bolsillo, porque pasan los días y uno dice, ya subió tal producto, ya cuesta más, ya no está como antes, o si queremos algunos servicios, ya no lo podemos contratar porque ya subió de precio. Entonces son situaciones que nos llevan a preguntarnos qué podemos hacer ante estos problemas sociales. Y los obispos nos llaman a acercarnos a esa realidad, las nuestras, las propias dentro de nuestras zonas urbanas, pero también poner la mirada hacia esas comunidades y pueblos, mantener los ojos bien abiertos y escucharlos y acogerlos con fe y profundo amor, nos dicen los obispos, porque es la voz del Señor que se manifiesta en ellos, que claman ayuda, justicia y mejores oportunidades. Y es que es necesario que el católico esté presto a eso, porque al igual que María Santísima de Guadalupe se apareció aquí en tierras mexicanas y escuchó nuestras súplicas de nuestros antepasados de aquellos tiempos, y ella es la que los impulsó en su primer momento a llevar la presencia amorosa y compasiva de Dios en esas gentes. Pues ahora el llamado es para nosotros también, ¿verdad? Ser como Juan Diego, correr a buscar ayuda para su tío. También nosotros correr, buscar ayuda para esas comunidades y pueblos que claman ayuda, justicia y mejores oportunidades. Y de la misma manera como María Santísima Virgen de Guadalupe interviene en ese momento, pues también nosotros hoy tenemos que ver la manera de cómo intervenir y de cómo ayudar. Y se nos presenta un ejemplo muy claro y concreto. Tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios. En Lucas 1, del 39 al 56, nos deja muy en claro la actitud de María, de cómo ella es la estrella de la evangelización. Porque ella es la que va a la ayuda de su prima Isabel. ¿Se dan cuenta? Cómo ella busca ayudar a los demás. De igual forma, en el Nican Mopowa encontramos que así como María, Virgen de Guadalupe, viene y se le aparece a Juan Diego y le dice que le tienen que hacer una casita donde ella pueda escucharnos. De la misma forma también en el Nican Mopowa nos dice María que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Dice, anda, haz lo que esté de tu parte. Y Juan Diego acepta humildemente ser su servidor. Y ahí está la clave de que nosotros como católicos tenemos que hacer lo que nos corresponde. María ya nos trajo
a su Hijo Jesucristo y nos dice que lo sigamos, que lo escuchemos. Entonces ahora nos toca ser como ese Juan Diego de ese momento, ser un humilde servidor. Y de igual forma, así como María, ante la visita de Isabel, su prima, que es una mujer orante y trabajadora, de la misma forma también nosotros como católicos tenemos que estar prestos a eso, ser orantes y trabajadores, porque Dios nos llama a colaborar con Él y requiere de nuestro corazón, de nuestras manos y pies, así como María necesitó los de Juan Diego. Ahora vamos a proponer a partir de Cristo y de Santa María de Guadalupe lo siguiente. Así como Juan Diego, también nosotros debemos comunicar la mirada compasiva de Dios y de su Madre. Y es aquí donde a veces encontramos un problema en nuestras comunidades, porque lejos de tener una mirada compasiva, pues muchas veces es una mirada altiva, es una mirada de desdén, de desprecio hacia los demás. Y es importante ir cambiando ese aspecto en nuestra vida. Tenemos que ser dóciles, tenemos que ser atentos, y todo esto sin esperar algo a cambio. Esto es lo que necesitamos. Así como Juan Diego, nosotros debemos comunicar esa mirada compasiva ante los más necesitados, dóciles, atentos, sin esperar algo a cambio. A todo esto tenemos que regresar al objetivo. Lo que tenemos que entender es que nosotros debemos entender que María de Guadalupe nos está impulsando. La aparición de la Virgen a San Juan Diego nos debe impulsar a llevar la presencia amorosa y compasiva de Dios a las periferias. Y tenemos que empezar primeramente desde casa. Segundo lugar, en nuestras comunidades. Tercer lugar, a nivel parroquial. Cuarto lugar, pues ver qué podemos hacer por estos nuestros hermanos más necesitados que claman ayuda, que claman justicia y mejores oportunidades. Tenemos que tener los ojos bien abiertos para escucharlos y acogerlos con fe, como dicen los obispos, con fe y profundo amor, porque es la voz del Señor que se manifiesta en ellos. Vamos a pasar a otro punto muy importante con respecto a esta catequesis, y que es muy importante no dejar pasar, y tenemos que entenderlo muy bien. En el numeral 487 al 507 del Catecismo de la Iglesia Católica encontramos los dogmas marianos. Fundamentan la teología de su veneración abordando sus 4 grandes verdades de fe. La maternidad de María es 1, la Inmaculada Concepción es 2, su virginidad perpetua y su asunción a los cielos. Estos son los 4 dogmas marianos que en estos tiempos tenemos que sabérnoslo, comprenderlos, porque estos 4 dogmas nos van a hacer que llevemos la presencia amorosa y compasiva de Dios en las periferias. La maternidad de María, la divina maternidad, quiere decir que ella es la madre de Dios. Y es la madre de Dios porque Jesús es Dios. Es la sin pecado concebida. Es la Inmaculada Concepción. Es la que fue preservada porque ella iba a ser el medio donde nacería nuestro Señor Jesucristo. Y su virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. Y que ella fue llevada a los cielos. Fue llevada, fue asunta. Y ante esto, como católicos, debemos entender que a Mamita María no se le debe amar más que a Jesús.
Porque de acuerdo con la teología de la Iglesia Católica, Jesús es Dios y debe ser el centro absoluto de la vida, el amor y la fe de todo cristiano. Para ello, la Iglesia nos presenta 3 niveles de culto. La idolatría, que es la adoración, que es únicamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y recibe adoración. Esa es la latría, esa es la adoración de la latría, los niveles de culto, que es la latría. El otro nivel de culto es la hiperdulía, que es una veneración mayor. Esta únicamente se le da a la Virgen María. Repito, hiperdulía únicamente a la Virgen María. Por ser la Madre de Dios, está por encima de todos los santos, pero sigue estando infinitamente por debajo de la adoración de Dios. ¿Se dan cuenta? Luego viene el nivel de culto, la dulía, que es veneración. Esta veneración se rinde a los santos y a los ángeles por su vida ejemplar y su cercanía con Dios. Luego viene protodulía. La protodulía es la primera veneración. Este nivel de culto está reservado únicamente a San José, ocupando el primer lugar en todos los santos. Quería dejar en claro esto porque muchas veces hay personas que se dicen guadalupanos, que creen mucho en Mamita María, que la veneran, lo celebran cada 12 de diciembre, pero hasta ahí llegan. Dejan a un lado a Jesús. Y recordemos que en catequesis pasadas, leyendo el Nican Mopowa, Mamita María nos trae a Jesús. Quiere que sigamos a Jesús, que no nos quedemos en ella, que no nos centremos en ella, que sigamos a Jesús. Porque si seguimos a Jesús, pues nos encontramos que vamos a llevar la presencia amorosa y compasiva de Dios en las periferias. De lo contrario, si solo nos quedamos con la festividad de la Virgen como Madre de Dios y hasta ahí, pues no avanzamos y nos quedamos únicamente en esa actividad y nada más. Y no, recordemos que Mamita María nos pide eso, llevar la presencia amorosa de Dios y misericordiosa en las periferias. ¿Y cómo lo vamos a llevar de manera correcta? Pues conociendo todo esto, ¿verdad? Los dogmas marianos. Entender que María es Madre de Dios en el tiempo. Es la sin pecado concebida. Es la que su virginidad es perpetua antes, durante y después del parto. Y es la que fue llevada a los cielos. Sin olvidar que hay 3 niveles de culto. La latría, que es únicamente a Dios. La hiperdulía, que es únicamente a la Virgen María, que es una veneración mayor. La dulía, que es una veneración a los santos y a los ángeles. Y la protodulía, que es una primera veneración únicamente dado a San José. Hasta aquí llegamos con la catequesis del número 3, sin olvidar, pues, que es importante tener muy en cuenta lo que los obispos nos dicen, que debemos acercarnos a nuestras realidades con los ojos bien abiertos para escuchar y acoger con fe y profundo amor a estos que claman ayuda, que claman justicia y mejores oportunidades, porque es la voz del Señor que se manifiesta en ellos. Porque si hacemos caso a esto, pues el acontecimiento guadalupano nos va a impulsar pues a llevar la presencia amorosa y compasiva de Dios en las periferias. Gracias por escucharme. Que Dios nos bendiga.